Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar. Recuerden que en las sesiones anteriores quedó pendiente todavía terminar con este tema de la valoración de las pruebas. Posteriormente, el lunes vamos a revisar también rápidamente el juicio de inconformidad y el recurso de revisión, el recurso de reconsideración. Ya vieron el recurso de revisión, el recurso de apelación. Entonces, el próximo lunes veremos el juicio de inconformidad, que es posteriormente a la jornada electoral para impugnar resultados electorales. Y también veremos el recurso de reconsideración, que es el medio de impugnación que solamente resuelve directamente la sala superior. Pero bueno, el día de hoy, como les había platicado en las sesiones anteriores, vamos a terminar este tema de las pruebas porque no entramos ya directamente a las pruebas en materia electoral. Vimos los conceptos generales de la prueba, algunos casos de pruebas, pero hoy vamos a terminar revisando muy bien pues las pruebas ya directamente en materia electoral. Acuérdense que si quieren participar, pues simplemente abren el micrófono en cualquier momento y con todo gusto escuchamos su participación. Bueno, en cuanto a las pruebas en materia electoral, acuérdense que en materia electoral también el juez tiene la potestad, es decir, en materia electoral es discrecional si el juez o la jueza, en este caso la magistrada o el magistrado, porque recuerden que en materia electoral pues, solamente hay magistradas y magistrados en los tribunales electorales, tanto en las entidades federativas como en el federal. No tenemos en materia electoral la figura del juez electoral ni de la jueza electoral. Son todos magistrados o magistradas, ya sea a nivel local o a nivel federal. Pero bueno, ellos tienen una atribución discrecional para realizar los reconocimientos o inspecciones judiciales, pero deben de cumplirse para que realicen una inspección judicial, por ejemplo, o un reconocimiento judicial, tienen que cumplirse con determinados requisitos. Los dos requisitos fundamentales es que le dé tiempo al juzgador de ir a recabar más pruebas y dos, que se estime que esa prueba es determinante para la resolución del asunto. Por ejemplo, si no llega un paquete de una casilla, pues bueno, el juez podrá realizar una inspección judicial en el lugar donde se instaló la casilla, a ver qué pasó, por qué no llegó el paquete, a ver si quedaron por ahí rastros de alguna cosa. Bueno, eso lo puede hacer el juez, pero debe determinar primero que me da tiempo de resolver, porque acuérdense que en materia electoral, pues muchas veces hay que resolver los asuntos en 24 horas, en 48 horas. Entonces, bueno, una inspección, un reconocimiento judicial, pues ya sería imposible para el juez. Pero si le da tiempo y si el juez determina que es fundamental ir por esa prueba, recabar esa prueba, pues va a mandar quizá un actuario, un secretario de estudio y cuenta a que recabe esa prueba porque es determinante para resolver el asunto. Si no es fundamental la prueba, pues por lo general el juez resuelve con las pruebas que se encuentran ya directamente en el expediente. También el juez puede ordenar periciales. Como vimos, pues hay un ejemplo muy importante, el de las periciales antropológicas, pues para saber si una persona pertenece a una comunidad indígena o no pertenece a una comunidad indígena, pues también muchas veces se tiene que acudir a estos temas periciales. Pero también, insisto, habrá que ver si da tiempo o si no da tiempo de requerir alguna prueba pericial para resolver el asunto, ¿no? Asimismo, se establece también la posibilidad de requerir informes o documentos al INE, pero no solamente al INE o a las autoridades electorales locales. El Tribunal Electoral Federal pues tiene atribuciones para requerir documentos a cualquier autoridad federal, estatal, municipal o a cualquier partido político, a cualquier candidatura, es decir, tiene facultades el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de requerir cualquier documento a cualquier autoridad o a cualquier partido político o a cualquier candidatura, ¿no? Así sucedió o ha sucedido en muchos casos que ha resuelto el tribunal, pues que requiere documentos o requiere informes de cualquier otra autoridad. También por ahí hay un artículo en la legislación que nos dice que el tribunal puede también solicitar el auxilio o el
apoyo de cualquier otra autoridad, ya sea federal, estatal o municipal. También todas las autoridades en México, todas las autoridades de gobierno en México, todas las instituciones del Estado están obligadas a apoyar al Tribunal Electoral cuando se trate de temas de elecciones. Por ejemplo, así sucedió en el 2006, en la elección presidencial del 2006, pues el partido político, como muchos y muchos de ustedes deben saber o acordarse, el partido político que quedó en segundo lugar, pues solicitó que se realizara un recuento total de votos. Ese tema lo vamos a ver un poco a fondo el lunes. Entonces solicitó que se realizara un recuento total de votos, es decir, que se contaran todos los paquetes o muchos paquetes en el país, muchas casillas, tenían que recontarse nuevamente toda la documentación y entonces obviamente pues el personal del tribunal no era suficiente para ir a los 300 distritos del país a volver a abrir paquetes y contar paquetes. Y entonces aquí ya lo veremos a fondo el lunes, pero aquí el Tribunal Electoral pues se auxilió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también apoyó al Tribunal Electoral en ese 2006 para que se llevara a efecto este tema del recuento total. O sea, fue un recuento nacional donde en los 300 o en la mayoría de los distritos del país se tuvo que volver a abrir paquetes y volver a contar toda cada una de la documentación. Entonces, bueno, esa potestad del juez es muy grande, muy importante en materia electoral, porque una magistrada o un magistrado pues se puede auxiliar de cualquier autoridad, insisto, federal, local, municipal, para recabar más pruebas o para realizar alguna diligencia que se estime conveniente para resolver algún asunto. También los temas de fiscalización en muchas ocasiones, pues tanto el INE como el Tribunal Electoral se auxilian de otras autoridades para revisar muchas veces temas de fiscalización que son muy importantes y pues todas las autoridades tienen que apoyar. Entonces este tema de este tema de las pruebas y de que las pruebas deben integrarse en el expediente, pues como vemos, no solamente serán las pruebas que llegan con la demanda o las pruebas que llegan con el escrito del tercero interesado, también muchas veces la autoridad pues puede recabar más pruebas. Pero no podemos confundirnos con un tribunal electoral como con una agencia del Ministerio Público, ¿no? La autoridad electoral, por lo menos la jurisdiccional, no es una autoridad investigadora. Las autoridades electorales administrativas, como el INE o los institutos estatales electorales, sí son autoridades investigadoras y sí tienen que salir a recabar más pruebas. Esa es su función, pero la autoridad jurisdiccional ya no es una autoridad investigadora y no está obligado a recabar más pruebas. Les digo, es una potestad del juez, es un tema discrecional y el juez evaluará el asunto, el caso concreto, analizará las pruebas que están en el expediente y en base en eso el juez podrá decidir si acude a alguna autoridad o si tiene que recabar más pruebas o son suficientes las pruebas que se encuentran. Y el tiempo, insisto, también es muy importante. Muchas veces el juez pues dice, no, pues voy a ir a recabar más pruebas o me faltan estas pruebas o faltó este tema, pero no da tiempo de recabar más pruebas porque pues muchas veces las magistradas o los magistrados electorales pues tienen 1, 2 o 3 días para resolver el asunto. O sea, llega al tribunal y a los 3 días lo tienen que resolver, entonces pues no va a dar tiempo de recabar más pruebas. Sí, adelante, Cristina, buenos días. Hola, buen día. Oiga, doctor, una preguntísima. En ese tema, por ejemplo, yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí. si tenemos así como 24 a 48 horas para resolver y si nos faltan como elementos de prueba, entonces, supongamos, hacemos unos requerimientos a X autoridades así de 1 o 2 horas. Y como ya tenemos que resolver, no importa ahí ya no darle vista al actor, ¿verdad? Tenemos que resolver así. Porque ahí sí como que siempre me ha hecho ruido. Digo, es que al final de cuentas estamos resolviendo con nuevos elementos y el actor no tiene ni idea de esto, pero pues ya resolvemos y ya que la sentencia lo impugne si está en contra, ¿verdad? Sí, exactamente, Cristina. Aquí en materia electoral no hay que darle vista a ninguna de las partes, simplemente se levanta un acuerdo de requerimiento y en ese acuerdo de requerimiento que realiza la ponencia hay acuerdos
que son de la ponencia solamente, o sea, de un magistrado, o hay acuerdos de requerimiento que tienen que intervenir los 3 magistrados de una sala o los 7 magistrados y magistrados de la sala superior, pero se realiza el acuerdo y este acuerdo, pues también, como lo señalas muy bien, tiene un plazo y ahí el tribunal, conforme a la ley, va a decidir en qué plazo va a requerir esos informes o esos documentos a la autoridad correspondiente. Se llama acuerdo de requerimiento, que se realiza por lo general en la ponencia y requiere esa documentación directamente el tribunal a la autoridad correspondiente. Por lo general, los acuerdos de requerimiento pues, son para las autoridades electorales, solicitándole alguna documentación, pero sí, si no da tiempo, como tú lo señalas, pues no está obligada la autoridad jurisdiccional a darle vista a las partes de ese requerimiento, simplemente lo solicita, le pone un plazo siempre en ese acuerdo de requerimiento el tribunal electoral a la autoridad que le está requiriendo y le dice, pues sabes que tienes, por ejemplo, 24 horas para enviarme tal documentación porque es necesaria para resolver el asunto. Si da tiempo y si no, pues resolvemos como dice la ley, se resuelve con los elementos que se encuentran en el expediente. Pero sí, ahí no es necesario dar vista a las autoridades o dar vista al actor o al tercero interesado. Si es de urgencia, pues inmediatamente se emite el acuerdo de requerimiento y llegan esos asuntos para que posteriormente se resuelva el asunto. La única condición es que no se puede cerrar instrucción, es decir, no se puede estar elaborando el proyecto de sentencia si no tenemos listo toda la contestación de todos esos acuerdos de requerimiento. Primero requerimos, nos llega la documentación y entonces sí hay una figura que se llama cierre de instrucción. Eso quiere decir que ya el juez no va a solicitar ninguna otra prueba y va a realizar el proyecto de sentencia. Por eso cuando veamos en una ponencia que se cerró instrucción, ahí nos está diciendo la jueza o el juez, ¿sabes qué? Ya llega, ya hasta aquí, ya no voy a requerir nada más y ya lo que voy a hacer es elaborar directamente el proyecto de sentencia. Muchas gracias, Cristina, por tu participación. Bueno, y seguimos, ¿no? Después, en materia electoral, fíjense, no me lo van a creer, pero en materia electoral, cuando empezaron los primeros tribunales electorales, como el Tribunal de lo Contencioso Electoral y luego el Tribunal Federal Electoral, solamente la ley señalaba las documentales públicas. Conforme a la ley, las únicas pruebas que se podían ofrecer y presentar al Tribunal Electoral eran las documentales públicas. Pero obviamente, pues fíjense que el tribunal, en la materia electoral siempre la ley se queda atrás de los casos concretos. En materia electoral siempre van a ver cómo primero llegan los casos al tribunal, el tribunal emite diversos criterios, tesis relevantes, tesis de jurisprudencia, y ya posteriormente se actualiza la ley. Porque bueno, no teníamos legislación en materia electoral, no teníamos legislación procesal en materia electoral. Es un tema que muchas veces no se comprende en México, pero no había código procesal electoral, como por ejemplo el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil, etcétera. Pues todos esos códigos tienen toda la vida. Desde el México independiente tenemos el Código Civil y los procedimientos civiles y cómo se van a ofrecer las pruebas y qué pruebas se pueden admitir. Lo mismo en penal, pero en el electoral pues empezamos de cero, ¿no? En 1990, cuando se creó el Tribunal Federal Electoral, pues por primera vez había un tribunal importante en materia electoral y pues la legislación se quedaba corta y decía pues que pues, se pueden ofrecer documentales públicas nada más. Pero ¿qué sucedía? Que entonces llegaban los partidos políticos y los partidos políticos pues, le decían al tribunal, oye, pues tengo estas pruebas. Pues ¿cuáles? Otras que no son documentales. Sobre todo en esos tiempos ya de los 90, empezaron a llegar al Tribunal Electoral pues las famosas fotografías y los videos. Y llegaban fotografías y videos y entonces el tribunal obviamente pues empezó a crear nuevas figuras para que se admitieran otro tipo de pruebas. Ya actualmente todas las legislaciones electorales, porque recuerden también que en materia electoral, pues sí hay una reforma a la ley general, por ejemplo, del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Lo que era antes la ley, o bueno, es la ley que aplica para las elecciones federales, pues esas modificaciones que se le hacen a la ley electoral
federal, pues también impactan en todas las entidades federativas. Esa también otro, pues no sé si sea problema o no que tenemos en materia electoral, pero todo lo que se reforma a nivel federal luego impacta a nivel local. El problema es que impacta para el bien o para mal. Si hay errores en el código, en la ley, por ejemplo, general de medios de impugnación en materia electoral, pues esos mismos errores luego se plasman en las legislaciones locales. Son pocas las legislaciones locales en materia electoral que tienen algunos temas que van más allá de la ley general, pero sí los hay. Por ejemplo, la ley electoral en Veracruz tiene algunos temas mucho más avanzados que la propia ley general del sistema de medios de impugnación. Pero bueno, aquí, cuando se reformó la legislación y se crearon en la legislación todos estos medios de prueba, pues inmediatamente sucedió lo mismo en las legislaciones electorales de las 32 entidades federativas. Y entonces en todas las legislaciones, tanto de las 32 entidades federativas como en la legislación general, pues tenemos las mismas pruebas, tenemos la misma forma de valorar las pruebas, de desahogar las pruebas, y pues tenemos todavía este tema que se tiene que revisar a fondo, que son la confesional, la testimonial y la pericial. ¿Qué hacemos con esas pruebas? Porque todavía en los códigos electorales de todo el país, ahorita lo vamos a entrar a fondo de ese asunto, pues se dice, como ya les había dicho en las sesiones anteriores, que la pericial no se puede ofrecer durante los procesos electorales. Entonces, ¿para qué tenemos una pericial si la ley nos dice que no se puede ofrecer durante los procesos electorales, que es cuando más se necesita muchas veces esta prueba? ¿Y por qué dice así el código? Entonces, la naturaleza del código, vamos a ver, pues era que la pericial pues no daba tiempo de desahogarse. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero bueno, tenemos las documentales públicas, las documentales privadas, las pruebas técnicas que cada vez se van desarrollando más, cada vez tenemos nuevas pruebas técnicas porque las pruebas técnicas son conforme al avance de la tecnología y obviamente el avance de la tecnología pues cada vez va mucho más rápido, entonces las pruebas técnicas cada vez son más, pero también tenemos otro problema en materia electoral que cada vez es más difícil de desahogar las pruebas técnicas, sobre todo porque se necesitan muchas veces especialistas en la materia para desahogar esta prueba técnica. Muchas veces no lo puede hacer directamente, por ejemplo, un secretario de estudio y cuenta de una ponencia, pues muchas veces a lo mejor no va a poder desahogar esa prueba técnica, va a necesitar de un especialista en informática, etcétera, para poder desahogar estas pruebas técnicas. Luego tenemos las presuncionales legales y humanas, ya las conocen. Instrumental de actuaciones, pues es todo lo que está dentro del expediente. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Una por una, poco a poco. La valoración de las pruebas serán valoradas por el tribunal para resolver atendiendo a las reglas. Vamos a ver también qué entendemos por esto de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Muchos códigos, no solamente electorales, hablan de esta figura, ¿no? De la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Bueno, las documentales públicas, ya lo vimos un poco en las sesiones anteriores, pues son todos aquellos documentos firmados por autoridades o por órganos electorales, ¿no? Son documentos originales expedidos por los órganos y funcionarios electorales. Como lo vimos en las sesiones anteriores, recuerden que los funcionarios de mesa directiva de casilla no solamente se llaman así, son evidentemente funcionarios. En el momento que integran la casilla, pasan de ser ciudadanos o nuestros vecinos, pasan a otra categoría de funcionarios electorales. ¿Por qué son funcionarios electorales los funcionarios de la casilla? Pues porque todos los documentos que firman son documentos públicos. Entonces el presidente o la presidenta, el secretario, los escrutadores, todos en ese momento son funcionarios públicos. Es decir, es un caso raro en México, pero por un día seremos funcionarios públicos. Si ustedes aceptan ser integrantes de una mesa directiva de casilla, ya sea escrutador o escrutadora, secretaria, secretario, presidente, en ese momento, todo ese día, desde que llegan hasta la casilla hasta que se van, serán funcionarios públicos. Y todos los documentos que firmen, como nos dice la ley, tendrán valor probatorio pleno. Ojo, aquí no hay que confundirnos. Los representantes de los partidos no son funcionarios.
ni le dan validez de documental pública a los documentos que firmen, porque recuerden, por ejemplo, un acta de escrutinio y cómputo la firman los funcionarios y también la firman los representantes de los partidos. Pero las firmas que le dan la categoría de documental pública con valor probatorio pleno es la firma de los funcionarios. Si la firman los partidos, pues está mejor. Pero si no las firman los partidos, sigue siendo documental pública con valor probatorio pleno, porque la firmaron los funcionarios. Por eso también la ley es muy clara y dice, ningún representante de partido político puede ser funcionario. Aquí podemos, por ejemplo, si no llega un secretario a la casilla, se va a tener que sustituir, pero se puede sustituir por cualquier persona, por un ciudadano que se encuentra en la fila, pero nunca se podrá sustituir a un funcionario de mesa directiva de casilla por un representante de partido, porque obviamente los representantes de partido ante las casillas pues tienen intereses particulares de defender a su partido político, entonces no podemos convertir un representante de partido de repente a funcionario. Esos son los únicos, bueno, algunas de las autoridades que nunca van a poder ser funcionarios, porque luego hemos tenido así casos donde llega el tribunal, no, pues que el representante de tal partido decidió ser escrutador porque no llegó el escrutador. Pues ahí ya se echó a perder toda la votación que se recibió en esa casilla, porque la ley es muy clara y un representante de partido político nunca puede ser funcionario. Porque les digo, es muy importante la actividad de los funcionarios, porque en ese momento todos los documentos que firman son documentales públicos. También tenemos obviamente a todos los funcionarios del INE, todos los funcionarios de los institutos estatales electorales, pues todos los documentos que firmen siempre serán documentales públicos. Las actas oficiales, como vemos, de la mesa directiva de casilla, acuérdense que pues hasta ahorita, cuando se instala una casilla, pues por lo menos se tienen que levantar 4 tipos de actas. El acta de jornada electoral, donde viene a qué hora se abrió la casilla, a qué hora se cerró la casilla, todo el desarrollo de la jornada electoral. Luego tenemos el acta de escrutinio y cómputo, donde se asientan todos los resultados que se obtuvieron en la casilla. Luego tenemos el acta de clausura, por lo general, donde se señala a qué horas se terminaron los trabajos en la casilla. Y la que ya también practicamos un poco, la famosa hoja de incidentes, en la cual se llenan todo lo que sucedió en la casilla, todos los incidentes que el presidente de la casilla o la presidenta estima que son importantes, se llenará una hoja de incidentes. Y lo que diga esa hoja de incidentes, pues se entiende de entrada qué fue lo que pasó en la casilla. Por ejemplo, si se empieza a recibir la votación en vez de a las 8 de la mañana, a las 9, pues entonces el presidente de la casilla tendrá que levantar una hoja de incidentes, llenar esa hoja de incidentes y explicar por qué empezaron a las 9. Esa hoja de incidentes, cuando la firman las funcionarias o los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues será una documental pública. Y entonces esa documental pública, como lo dice claramente la ley, tendrá valor probatorio pleno y se tendrá por cierto. Lo más que luego vamos a ver cómo, pues esto de las documentales públicas, conforme a las leyes electorales, pues no está debidamente señalado porque pues las documentales públicas, como ya vimos, tienen valor probatorio pleno conforme a la ley. Y eso es lo que desde mi particular punto de vista, pues no me convence que la ley diga que tienen valor probatorio pleno, todas las documentales públicas. El que debe de decir si las documentales públicas tienen valor probatorio pleno o no es el juzgador. Pero aquí quien lo dice es la ley, y la ley dice todas las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Entonces, es un sistema mixto donde ahí se llama lo que se dice por los especialistas en pruebas la prueba tasada, donde la propia ley nos dice qué valor probatorio pleno tiene. Entonces dice la ley, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, todas las demás pruebas son a la libre convicción del juez. Todas las demás, a excepción de la pública. Sin embargo, desde mi punto de vista, todas las pruebas deberían de valorarse a la libre convicción del juez, también las documentales públicas. Porque imagínense, como ya vimos este ejemplo, ¿no? Si un acta de escrutinio y cómputo tiene errores,
Se llena en la casilla, la firman las funcionarias y los funcionarios, pero tiene muchos errores esa acta de escrutinio y cómputo. No tiene bien los datos, sumaron mal los votos de los partidos, no llenaron nada en cuantos votaron a la lista nominal, se quedó en blanco, en fin, tiene una serie de errores. Entonces no tiene valor probatorio pleno. Pero la ley dice que sí, porque la firmaron los funcionarios. Y ya como la firmaron los funcionarios, es una documental pública con valor probatorio pleno. Pues no, esas documentales públicas, también el valor probatorio que tengan debe ser a la libre convicción del juez. Es decir, también en las documentales públicas, el juez debe de decidir qué valor probatorio tiene esa prueba. La analiza, la revisa, la valora y dice, pues esta documental pública no tiene valor probatorio pleno porque resulta que están mal todos los datos. Sin embargo, pues tenemos, les digo, desde la creación de los primeros tribunales electorales, tenemos este sistema de valoración de pruebas que se llama sistema mixto, en donde la ley dice que las documentales tienen valor probatorio pleno y todas las demás pruebas son a la libre convicción del juez. Pero insisto, desde mi punto de vista, pues la valoración de todas las pruebas serán a la libre convicción del juez, incluyendo las documentales públicas, porque no solo porque la firmen los funcionarios, ya tienen valor probatorio pleno. Habrá que ver si están bien todos los datos de esas actas o el de la jornada electoral. ¿Qué tal si también el acta de jornada electoral tiene diversos errores? No podemos decir, pues lo que dice el acta es cierto. ¿Quién sabe? Luego podemos tener, obviamente, documentales públicas contradictorias una entre la otra. A lo mejor el acta de escrutinio y cómputo dice una cosa y el acta de jornada electoral dice otra cosa diferente. Entonces, una tendrá valor probatorio pleno y otra, obviamente, no tendrá valor probatorio pleno. Y eso solamente lo va a decidir el juez. También acuérdense, es muy importante, las actas que nos dan en la casilla, a nosotros nos dan una copia al carbón. Parece que estamos hablando de la prehistoria, pero seguimos en México con copias al carbón, ¿no? Pues nos van a dar una copia al carbón. ¿Esa copia al carbón es documental pública con valor probatorio pleno? Sí, ya lo ha señalado el tribunal en diversos criterios, que como se expide de un original, pues también tendrá valor probatorio pleno. Entonces no crean que porque nos dan una copia al carbón ya no tiene valor probatorio pleno. Sí tiene, ojo, no es lo mismo, y yo creo que por eso todavía el sistema está, que es una copia al carbón, porque no es lo mismo una copia fotostática. Como ya vemos en cualquier materia, una copia fotostática pues no tiene valor probatorio pleno. El acta al carbón que nos dan en la casilla a los representantes de los partidos políticos sí tiene valor probatorio pleno porque se desprende de un original. Hagan de cuenta que nos están dando un original. Ya lo ha dicho así el Tribunal Electoral y muchos casos se han resuelto con copias al carbón porque no se tiene el original. Imagínense, desaparece un paquete en una casilla, desaparecen las boletas, porque desapareció el paquete, obviamente, y también desaparece el acta original que va dentro del paquete. Pues todavía tenemos una prueba con valor probatorio pleno, que son las actas, la copia de las actas de escrutinio y cómputo que le dieron a los representantes de los partidos. O sea, todavía tenemos documentales públicas con valor probatorio pleno, así como ya vimos el cartelón que está afuera con los datos publicados de los resultados en esa casilla, pues ese cartelón que está afuera también tiene valor probatorio pleno y también es una documental pública porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Entonces, ojo, no solamente los originales son documentales públicas, también las copias al carbón que les dan a los representantes de los partidos, no solo de escrutinio y cómputo, sino de jornada electoral, todas las hojas de incidentes que se levantan en la casilla también nos tienen que dar una copia al carbón y además, pues el acta o de clausura de casilla. Es decir, si yo soy representante del partido, me voy a regresar cuando se termine la votación en esa casilla y se clausure la casilla. Yo como representante del partido me voy a ir a mi partido con 4 actas por lo menos. Al carbón, copia al carbón. La de jornada electoral, la de escrutinio y cómputo, la de clausura de casilla, y si se levantaron hojas de incidentes, pues todas las hojas de incidentes que se hayan levantado.
Me voy a llevar todas esas actas, que son copias al carbón, pero que el tribunal ya dice que se entienden como originales. Entonces me estoy llevando los resultados de la casilla a mi partido político. Por eso es tan importante que todos los partidos políticos tengan representantes en todas las casillas que se instalan, que muchas veces es muy difícil tener representantes en todas las casillas, pero es la única forma de que el partido político asegure cuáles son los resultados en todas las casillas. Porque si les llega, si tiene funcionarios, si tiene representantes en todas las casillas, pues tendrá un acta original de todas y cada una de las casillas, independientemente de lo que suceda con el paquete. Ahora, si por algo no pudimos tener representantes en todas las casillas, pues lo que se tiene que hacer ahí inmediatamente es al día siguiente de la elección solicitar al consejo municipal o al consejo distrital o al consejo respectivo, solicitar una copia del acta original, pues de todas las casillas, por ejemplo. Llegamos al consejo local o consejo distrital y le decimos, no hay como partido político, pues te solicito una copia del acta de escrutinio y cómputo de todas las casillas, porque no tuve representantes. Entonces también es otra forma de asegurar el resultado que sucedió en esa elección, porque le estamos solicitando al consejo respectivo una copia de las actas de escrutinio y cómputo. Ahí nos van a dar ya una copia certificada, ya no nos van a dar una copia al carbón, ya si se lo pedimos al consejo distrital, nos va a dar una copia certificada de los resultados de todas las casillas. Esa copia certificada también es una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces vean cómo hay muchas formas de obtener los resultados que sucedieron en una casilla sin las boletas, sin el paquete, ¿no? Entonces siempre acuérdense que lo más importante es tener los resultados, no tanto las boletas. Claro que son muy importantes las boletas que están en la casilla y muchas veces solicita recuento y hay que volver a revisar todos y cada uno de los datos. Pero de entrada es muy importante en materia electoral, pues llevarnos los resultados al partido político de cada una de las casillas, por eso está la figura de los representantes de los partidos. Pero tenemos que revisar siempre que todas esas actas que nos llevamos al partido político, pues estén firmadas por todas las funcionarias y los funcionarios, para que tengan validez. Si yo me llevo un acta escritura y un cómputo sin la firma de los funcionarios de la casilla, entonces ya no es documental pública y ya no tiene valor probatorio pleno. Será solamente una prueba indiciaria porque no trae la firma de los funcionarios. Y sí hemos visto también actas que no traen la firma porque se les olvidó firmar. Así. O nomás pusieron su nombre y no quisieron firmar. Entonces es importantísimo que vengan firmadas todas las actas para que tengan valor probatorio pleno. Y luego, bueno, en otra categoría ya los consejos distritales, como ya vimos, los consejos municipales, el consejo local, el consejo general del INE, todas las autoridades administrativas, todos los documentos que expidan también serán documentales públicas. Y muchas veces también tendremos documentales públicas de las autoridades federales, estatales o municipales. Por lo general, los documentos que más se requieren en materia electoral a una autoridad federal es cuando vienen al tribunal o llegan al tribunal problemas de residencia, que nos dice un candidato, yo tengo residencia en tal municipio. Y luego llega un tercero y le dice al INE o al tribunal, no tiene residencia en ese municipio. Entonces el tribunal pues muchas veces requiere a las autoridades federales, estatales y municipales pues para saber si tiene residencia o no. Por ejemplo, nos llega un candidato y nos dice, yo tengo residencia en este municipio porque aquí está un documento que me expidió el municipio donde dice que mi residencia es ahí porque pago agua, luz, predial. Entonces tengo residencia en ese municipio. Y como expidió ese documento la autoridad municipal, pues se entiende de entrada y de buena fe que tienen residencia ahí, porque nos lo está diciendo una autoridad municipal. Pero luego llega un tercero y dice, no, pues no tiene residencia aquí, por ejemplo, esta persona vive en Estados Unidos. Pero bueno, al INE le exhibió una documental pública con valor probatorio pleno, expedida por un municipio, que el municipio le dijo, sí tienes residencia aquí, me consta que aquí tienes tu casa, que aquí pagas el agua, el predial, no sé qué, ¿no? Y entonces con eso va al INE y como el INE toma esos temas de buena fe,
pues el INE dice, pues si me está expidiendo una documental pública del municipio, pues se entiende que tiene residencia. Pero luego les digo, llega un tercero y dice, no, esta persona vive en Estados Unidos, no tiene residencia. Entonces es aquí donde la autoridad electoral, pues tiene, o sea, el tribunal electoral tiene que requerir a otra autoridad, ya no a la municipal, sino, por ejemplo, a una autoridad federal también le requiere una documental pública. ¿Cuál? Pues le requiere el tribunal a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le diga si esa persona vive en Estados Unidos o no, conforme a su pasaporte, conforme a otros temas, pues la autoridad, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos puede decir exactamente si esa persona, dónde tiene su residencia. Y, por ejemplo, pongamos un supuesto, llega y nos dice Relaciones Exteriores, pues saben que tiene su domicilio en Texas y ha cruzado de México a Texas tantas veces. Aquí lo tenemos conforme a los datos de su pasaporte, pues que ha pasado de México a Texas y de Texas a México, pero también advertimos que tiene negocios en Texas, etcétera. Entonces vean cómo tenemos ahí ya dos documentales públicas, una federal que nos dice vive en Texas y otra municipal que nos dice vive en tal municipio. Entonces, ¿cómo que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno? Aquí tenemos dos documentales públicas contradictorias que se están enfrentando. Las Relaciones Exteriores nos dice vive en Texas y el municipio nos dice vive aquí en el municipio. Y esos temas son muy importantes porque, bueno, si quiere registrarse para alguna candidatura, pues tendrá que tener la residencia de tantos años, entonces ahí los tribunales electorales pues revisan. Pero ya nos estamos enfrentando, como les digo, a dos documentales públicas expedidas por dos autoridades, una federal y otra municipal. ¿Quién tiene razón? Pues el que va a decidir quién tiene razón, pues será el juzgador, ¿no? Será la magistrada o el magistrado electoral con esa prueba y algunas otras documentales públicas o algunas otras pruebas indiciarias, pues revisará si tiene residencia o no. Por eso insisto, no puede decirnos la ley, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Sí, luego tenemos dos, la municipal y la federal, pues cuál es la que tiene valor probatorio pleno y cuál es la que no tiene valor probatorio pleno. Y así han llegado muchos casos porque los municipios en México pues, están muy acostumbrados a expedir constancias de residencia, pero basan su constancia de residencia en que ahí tiene una casa, paga el agua, paga la luz, paga el predial, lo que quieran, y entonces ahí tiene su residencia. Pues no es cierto, ¿no? Ya luego el tribunal entra a fondo en esos asuntos y empieza desde qué se entiende por residencia, dónde está su residencia, no por tener una casa y pagar el agua y el predial, ya tiene residencia ahí, ¿no? Pero eso ya es un asunto jurisdiccional que revisa la autoridad. Simplemente aquí les pongo el ejemplo, cómo podemos tener pues dos documentales públicas contradictorias y alguna tendrá valor probatorio pleno y otra no tendrá el valor probatorio pleno. Y también finalmente están los documentos expedidos por personas que tienen fe pública, como los notarios. Muchas veces también los partidos políticos pues van al notario y le dicen, a ver, notario, ¿sabes qué? Dame una fe de hechos o dame una testimonial o una confesional donde se acredite que en la casilla hay una persona, por ejemplo, presionando a los electores para que voten por tal partido político. Pero aquí hay dos problemas que se tienen que revisar. El notario no puede poner, hay una persona en la casilla presionando a los electores, si no va el notario a la casilla y da fe el notario de lo que está sucediendo en la casilla. Porque muchas veces van los partidos políticos ante el notario y le dicen al notario, oiga, póngale aquí en una fe, en un acta de fe de hechos que hay un, no, el notario dice, no, yo voy a poner aquí, voy a levantar un acta donde voy a señalar que tú me estás diciendo que está sucediendo eso en la casilla, pero a mí no me consta. Entonces ya no tiene valor probatorio pleno. Eso ya se entendería como una confesional o como una testimonial, porque el notario va a poner, doy fe de que esta persona me está diciendo que está sucediendo esto en la casilla, pero a mí no me consta. Si no le consta al notario, pues no tendrá valor probatorio pleno. Para que le conste al notario, pues el notario tiene que ir a la casilla. Y obviamente, pues todas y todos ustedes saben que es muy complicado
que vaya un notario a una casilla y mucho menos nos alcanzan los notarios para que vayan a todas las casillas. Entonces, fíjense, parece que no, pero es mucho más importante una hoja de incidentes que se levante ante la casilla que ir ante el notario público. Y eso lo tienen que advertir muy bien los partidos políticos. ¿Para qué voy al notario público si va a estar muy difícil que venga el notario público? Aunque la ley dice que todos los notarios públicos tienen que estar al servicio de las personas, como dice aquí Elizabeth, dar una fe de hechos. Pues sí, la ley nos dice, la mayoría de las leyes en los estados y la federal dicen, todos los notarios deben estar pendientes el día de la jornada electoral. Pero la realidad es que como partido político nos va a costar mucho trabajo llevar al notario a la casilla, que levante una fe de hechos y que diga, me consta que está sucediendo esto en la casilla. Y así empezaron en los 90 y por ahí del 2000, 2010 todavía, pues había muchos partidos que querían ir al notario. Y entonces la pregunta es, ¿para qué vas al notario y lo quieres traer a la casilla para que dé fe de que está sucediendo algún tema si ahí tienes la hoja de incidentes? Lo mismo, voy a presentar una denuncia a la FEPADE, porque es un delito electoral que esta persona esté presionando a los electores. Ah, bueno, ahí vas a la FEPADE, ¿no? A la fiscalía, ya sea a la local o a la federal, si es que hay local en tu entidad federativa. Vas y presentas la denuncia y dices, hay una persona presionando a los electores. Y luego te van a decir a los 3 o 4 días, ven y ratifica tu denuncia y preséntame las pruebas. Entonces va a desvanecer esa denuncia que presenté ante la fiscalía, porque la fiscalía luego va a decir, ven a ratificar tu denuncia y preséntame las pruebas. ¿Y qué pruebas le voy a presentar de que había una persona presionando a los electores el día de la jornada? Ah, me va a costar muchísimo trabajo presentar pruebas evidentes donde se acredite esa situación. A lo mejor presento, pues no sé, fotografías, videos, pero serán pruebas indiciarias. Entonces también otra, si lo que queremos es demostrar que hay una persona presionando a los electores, pues a lo mejor sí vamos a la FEPADE, porque se puede configurar un delito electoral y puede haber una sanción penal para esa persona. Pero también tenemos que llenar el acta o la hoja de incidentes en la casilla. Porque si el presidente asienta en la hoja de incidentes, hay una persona aquí presionando a los electores por tanto tiempo, la persona se llama así o no se llama así o lo que sea, pues lo que diga el presidente de la casilla se tiene como cierto. Y lo está sentando en una hoja de incidentes que va a quedar ahí en el expediente de la casilla, dentro del paquete de la casilla, y también todos los partidos políticos se van a llevar una copia de esa hoja de incidentes que dice que había una persona presionando a los electores que duró tanto tiempo y que decía voten por tal partido. Si lo pone el presidente de la casilla o la presidenta, ya se tiene como cierto. Entonces, ¿para qué vamos al notario si lo está diciendo el presidente y esa hoja de incidentes la están firmando todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla? Entonces les digo, el sistema electoral pues está bien diseñado porque ahí tenemos todas las pruebas en la casilla. No hay que salir de la casilla, simplemente hay que decirle al presidente que se llenen bien las actas, hay que revisar que se llenen bien las actas y que vayan firmadas por todas las funcionarios y funcionarios. O también ha dicho el presidente, ha dicho el tribunal, que si falta una firma, pues no importa. Tiene valor probatorio pleno exacta, no tiene que tener la firma del presidente, el secretario, los dos escrutadores, o si es concurrente a la casilla, no es necesario que tengan la firma del presidente, los dos secretarios y los tres escrutadores. Eso es lo que marca la ley y es lo mejor, que vayan las firmas de todos. Pero si a alguno se le pasó firmar, de todos tiene valor probatorio pleno, porque trae, por ejemplo, la firma del presidente, la firma del secretario. Si le faltó firmar a un escrutador, eso no le quita el valor probatorio pleno, porque trae la mayoría de firmas de las funcionarias o funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, ojo, esto de los documentos expedidos con fe pública, pues en la casilla no nos van a servir para mucho, pero sí hay otros casos muy importantes de los notarios. Por ejemplo, si hay espectaculares por ahí y yo quiero presentar un procedimiento especial sancionador por esos espectaculares, pues sí puedo llevar un notario a que dé fe que en la avenida tal de la ciudad tal se pusieron estos espectaculares y pueden configurarse como actos anticipados de campaña. Ahí sí me va a servir el notario, pero ojo,
También esto lo tiene previsto la autoridad electoral y en vez de llevar al notario que me va a cobrar dinero y me va a costar tanto y no sé qué, pues mejor me llevo al secretario del consejo distrital respectivo y el secretario del consejo distrital respectivo va a ir conmigo como partido político, yo y él va a ir y puede invitar a los demás partidos políticos y el secretario del consejo local o del consejo distrital va a levantar también un acta señalando que hay tales espectaculares en tal lugar, ¿no? Esa acta que levanta el secretario del consejo local o del consejo municipal, pues también es una documental pública con valor probatorio. Pues ¿para qué vamos al notario? Mejor le decimos al secretario del consejo local o del consejo distrital, oye, acompáñame para dar fe de que hay unos espectaculares y son actos anticipados de campaña. Y está obligado el secretario de ese consejo local o de ese consejo distrital, pues acudir con los representantes de los partidos políticos y levantar un acta donde se da fe de que están los espectaculares o de que está una barda pintada o etcétera, ¿no? También para temas de fiscalización, muchas veces el Consejo General del INE se auxilia de los secretarios de los consejos distritales y de los consejos locales para que den fe sobre asuntos relacionados con temas de fiscalización. Por ejemplo, hay un cierre de campaña muy importante, entonces el INE tiene que saber para temas de fiscalización cuántas personas fueron a ese cierre de campaña, cuántas mesas se rentaron, cuántas sillas se rentaron, si había un artista en el cierre de campaña, qué artista era, cuánto tiempo estuvo ahí el artista, en fin. Para determinados temas de fiscalización muchas veces también nos auxilian al INE, pues estos secretarios. Entonces no hay que ir al notario. Por lo general, el diseño electoral es no ir al notario, pero muchas veces están acostumbrados los partidos políticos a acudir al notario que dé fe y obviamente si hay una fe de hechos del notario, pues también se entenderá como documental pública. Sí, adelante, Carla. Buenos días. Hola, doctor. Buenos días a usted y a todos mis compañeros. Ahorita que estaba haciendo referencia a que nos iba explicando toda la cuestión de las documentales públicas, ya creo que en la clase pasada que tuvimos la oportunidad de que usted nos lo impartieran, comenté yo en su momento el caso de Angangueo. Creo que en esta ocasión lo vuelvo yo a comentar y a resaltar porque para mí es como que muy interesante y me generó muchas inquietudes. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión, pues por lo que aconteció en las casillas durante ya por cerrar lo que fue la etapa bueno, ya un poquito antes de concluir la jornada electoral, cuando ya iban a empezar a hacerlo, a cancelar boletas y todo, y que hubo la cuestión de cuestiones de las personas armadas que llegaron a ciertas casillas. A mí me generó mucha duda porque en su momento la resolución, se presentaron pruebas documentales de las que usted ahorita acaba de decir. No había actas de jornada llenadas adecuadamente, no había hojas de incidentes, por lo mismo que no se pudo asentar nada porque los ciudadanos salieron corriendo para salvaguardar su integridad. Y entonces, aunque acudió el secretario del comité municipal, los del INE, y en su momento ya los representantes del partido acudieron días después al notario a levantar actas destacadas, a mí me generó mucha inquietud porque se valoró más las documentales de los notarios que las que emitieron las autoridades electorales. Entonces, como no sé cómo términos fue que ponderaron ese asunto y a mí me llama la atención, ¿no? Porque como usted bien dice, las documentales públicas pues tienen valor probatorio pleno porque así lo establece la ley, pero en este caso, al ver como que se contraponían, desde mi punto de vista se contraponen lo que son esas documentales públicas emitidas por autoridades electorales y emitidas por autoridades, por un fedatario público, y que chocan, y ahí fue donde tal vez a mí me generó duda a cuál se le tendría que ponderar más, ¿no? A cuál debería dar más valor probatorio. Entonces, en la resolución se fueron mucho la parte de como que no hubo una buena cadena de custodia en la cuestión de el resguardo de los paquetes y la documentación electoral, que realmente no fue mucha documentación.
y le dieron más valor a lo que emitió el notario público como actas fuera de protocolo, porque fueron testimoniales que acudieron y que los representantes del partido llevaron al notario para que les levantara como su testimonio, ¿no? Se puede decir. Entonces, ahí es lo que me genera la duda hoy y quisiera saber desde su punto de vista, desde su opinión, desde su perspectiva, cuando hay este conflicto que se contrapone en documentales públicas, desde su perspectiva, ¿cuál debería de ser ponderado, tener mayor valor probatorio? Ya sé que depende mucho del criterio de la perspectiva de cada magistrado, pero sí me generó o me genera a mí esa duda. De todas maneras, ahorita en el chat voy a compartir la sentencia, porque la verdad, cuando la lean van a parecer que están viendo una película de todo lo que, de todos los acontecimientos que pasan, pero sí me generó como que esa cierta duda de cuando se contraponen documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, ¿qué es lo que se le tiene que dar más valor? O sea, una documental emitida por una autoridad electoral o en su caso a uno que tiene ahora sí como notario público. ¿Sería cuánto, doctor? Sí, muchas gracias, Carla. Ahí sí está interesante que nos mandes la sentencia para darle una leída y hay que ver siempre todos los casos concretos, pero bueno, habrá que revisar aquí cómo valoró las pruebas el Tribunal Electoral en su caso y por qué le dio mayor valor a las pruebas que se levantaron ante notario público que las propias pruebas que llenaron los funcionarios o las funcionarias de mesa directiva de casilla. Habrá que revisar allá a fondo qué decían las actas que se llenaron en la casilla y qué decían los documentos que levantó la fe de hechos, que levantó un notario, que podrían ser como testimoniales o confesionales. Acuérdense que una sola prueba va a ser muy difícil llegar a la certeza de algún tema con una sola prueba, sobre todo en materia electoral. Hay otra figura en materia electoral muy importante que se llama las pruebas indiciarias. Entonces hay que ver con qué se apoyó el Tribunal Electoral, además de esas pruebas que se levantaron ante notario, si tenía algunas otras pruebas indiciarias que iban en ese sentido, y a lo mejor las actas que se levantaron en la mesa directiva de casilla, pues tenían diversas inconsistencias, ¿no? Ahí tendríamos que revisar la sentencia esta que amablemente nos vas a enviar a ver qué fue exactamente lo que sucedió, pero sí, efectivamente hay que ver porque será el juez o el magistrado o la magistrada la que decidan el valor probatorio pleno que tenga cada una de las pruebas y por qué arriban a una conclusión. Por lo general, cuando hay todos estos temas tan delicados como se trata de que hubo un cuerpo ahí armado de personas en la casilla, hubo presión en los funcionarios de la mesa directiva de casilla, quizá, no sé, habrá que ver siempre los casos concretos y ver qué cúmulo de pruebas tenemos y cómo se va a valorar cada una de las pruebas, aunque todas sean documentales públicas, como bien lo dices, Carla, pues puede ser a lo mejor que una fe de hechos ante un notario público tenga mayor valor que una acta que se levantó en la casilla, porque pues si el acta que se levantó en la casilla tiene muchos errores y la fe de hechos del notario pues nos está diciendo que en realidad sucedieron estos temas, pues quizá tendría que tener mayor valor esa acta que se levantó ante notario, pero si es como tú lo dices, confesional o testimonial, no dio fe de hechos el notario, sino simplemente está sentando en el acta que tal persona le está diciendo que sucedió tal cosa en la casilla, pues ya tampoco tiene valor probatorio pleno esa acta que se levantó ante la casilla, ante el notario. Entonces hay que ver todas las pruebas, revisar todas las pruebas y si hay diversas irregularidades, pues muchas veces lo que tendrá que hacer el magistrado o la magistrada pues es de plano anular la votación en esa casilla, porque no hay certeza de cuál fue el resultado final en esa casilla, porque tenemos diversas documentales, unas nos dicen una cosa, otras otra. Habrá, les digo, que ver qué dicen las pruebas indiciarias, pero ahí también, pues ya lo verán en otros cursos, como es el de nulidades, pues ahí en muchos casos lo que hace el tribunal es, pues de plano aquí, voy a anular toda la votación en esta casilla porque no tengo certeza de los resultados. O inclusive, pues también han llegado muchos casos al tribunal donde pues se tiene que anular toda la elección, porque no sucedió esto en una casilla, sucedió en varias casillas y esto provoca que se anule toda la elección. Fíjense, simple y sencillamente en el 2021 el Tribunal Electoral, pues, o los tribunales electorales, pues anularon 15 elecciones municipales. O sea, tuvimos elecciones extraordinarias o vamos a tener elecciones extraordinarias en 15 elecciones municipales en el país, porque hubo diversas irregularidades en esas elecciones
que necesariamente se tuvieron que anular. Entonces hay que ver hasta dónde nos alcanza, porque ojo, también los tribunales electorales, su principal función es proteger el voto y que el voto se cuente. Entonces hay que ver hasta dónde nos alcanza con las pruebas que están en el expediente para salvar el voto. Pero si tenemos casos así como los que nos señala Carla, que están muy complejos, pues muchas veces ahí pues no hay certeza en el resultado, y si no hay certeza en el resultado, pues lo mejor será otra elección extraordinaria para volver a tener una elección o anular la votación en esa casilla, y ni modo, no pueden contar esos votos porque no tenemos el resultado. Pero gracias, Carla, por tu comentario. Le vamos a dar una leída a esa sentencia, a ver exactamente qué es lo que pasó, y además, pues si tenemos estos problemas ahí de valoración de pruebas, pues también nos puede servir para otros cursos, ponerla como ejemplo esa sentencia y cómo se valoraron las pruebas por parte de una autoridad electoral, ¿no? Bueno, como ya vimos, los criterios de valoración. Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, nos dice aquí la ley, obviamente, y la jurisprudencia del tribunal, pues salvo prueba en contrario. Entonces tenemos una documental pública, pero como dice también aquí Carla, si hay otra prueba que señala lo contrario y también es documental pública, pues será el juzgador el que decida qué valor tiene cada una de esas pruebas. El valor probatorio de las certificaciones municipales, como vimos, de domicilio, residencia o vecindad, depende de los elementos en que se apoyen. Como ya pusimos el ejemplo, pues no porque me expidan una certificación municipal ya tengo residencia en automático. Habrá que revisar otras pruebas para ver si de veras tengo la residencia o no. Aquí muchas veces cometen el error las autoridades municipales de decir, pues sí, sí tiene residencia. Pues no, tú nada más emite un certificado de que tiene ahí un domicilio, que no es lo mismo. Lo que le consta a la autoridad municipal es que tiene una casa ahí, que paga la luz, el predial, el agua, etcétera. Bueno, que conste que tiene domicilio ahí, pero eso no quiere decir que tenga residencia. No es lo mismo domicilio que residencia. Hay muchas personas que tienen varias residencias, entonces, donde digo varios domicilios, ¿dónde está su residencia? Pues hay que revisar algunos otros elementos para saber si realmente reside ahí la persona o no. Y luego otra jurisprudencia que ya también la señalamos, ¿no? El acta de escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno, salvo que contenga datos discordantes, o sea, salvo que el acta tenga errores o le falten datos. Pero vean, esto lo tuvo que decir el tribunal, no una ley. Y el tribunal dice, pues sabes que las actas de escrutinio y cómputo, si tienen errores, entonces ya no tienen valor probatorio pleno. Este es, por ejemplo, un ejemplo del acta de jornada electoral. Todos los datos que hay que llenar, pues es que también en materia electoral, pues a los funcionarios y funcionarias de mesa directiva les dejan una tarea muy difícil. Tienen que llenar el acta, tienen que poner todos estos datos, y ojo, no se pueden equivocar porque no hay goma para borrarla. Aquí, si nos equivocamos, nos equivocamos. Inclusive han llegado denuncias a la fiscalía donde dicen, es un delito electoral porque le remarcaron. ¿Y quién le remarcó? Pues quién sabe. Entonces, muchas veces, pues como dice la ley, sabes que tienes que llenar bien el original, no le puedes borrar, no le puedes remarcar. Entonces es muy complejo para los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla, pues llenar un acta prácticamente sin errores. Y muchas veces hay, sobre todo en zonas rurales, pues funcionarios y funcionarias que su índice de escolaridad pues es la primaria nada más. Y no pudimos, bueno, el INE no pudo encontrar a funcionarios con mayor índice de escolaridad, porque en esa zona rural, pues nadie estudió la secundaria, y ni modo, ahí tienen que ser, los funcionarios tienen que pertenecer ahí, ¿no? Tienen que ser vecinos de ahí, tienen que pertenecer a la sección de ahí, y pues si nadie estudió secundaria, pues vamos a tener puros funcionarios y funcionarias que llegaron hasta el sexto de primaria, por ejemplo, y tienen que llenar estas actas, sin errores. Entonces, obviamente es muy complejo el tema y hay que revisar esto también porque, bueno, podrán hacer varios ejercicios, podrán tener una buena capacitación, pero a la mera hora, como dicen por ahí, ¿no? Ya a la hora de llenarla, el original y firmarlo, pues sí, nos llegan muchos errores. Inclusive, pues no se me olvida todavía cuando se hizo un estudio, ya hace mucho tiempo, en el 2009, se hizo un estudio en una elección de diputaciones federales, cuántas actas tenían errores en cuántas casillas, y en el 2009 todavía se arrojó el resultado
de que el 50% de todas las actas que se llenaron en todas las casillas del país tenían errores. Estoy hablando de 2009, yo creo que ya para este 2022, pues ojalá sean muy pocas las actas que tengan errores, pero por lo general lo que nos dice la experiencia es que siempre hay errores en las actas que se llenan ante la casilla y pues sí, realmente es un compleja. Esta es la hoja de incidentes también que platicamos. Aquí pues sí viene firmada por los funcionarios de casilla, también viene firmada por los representantes de los partidos, pero quien le da validez obviamente es los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Aquí donde ven pues se redacta qué es lo que sucedió, por ejemplo, en la casilla a tal hora. Aquí podemos, de esto no crean que tiene un acta el presidente de la casilla, tiene todo un blog y puede llenar todas las actas que sean necesarias para redactar en esas actas qué fue lo que sucedió. Ahora, un día llegó un acta, pues a mí me llegó en un expediente un acta que me llamó mucho la atención porque esta acta o esta hoja de incidentes decía, fíjense, lo anotó el presidente. Dice el representante del PAN que afuera de la casilla hay una persona presionando a los electores. Pero ¿cómo le pone el presidente? Dice el representante del PAN, pues ya no tiene valor probatorio pleno esa hoja de incidentes, porque no le consta al presidente. El presidente solamente está diciendo, dice el representante del PAN. Entonces, pues perdió todo su valor probatorio pleno. Acuérdense, el que es funcionario es el presidente. El que le da valor probatorio pleno a esa hoja de incidentes es el presidente. Entonces el presidente no puede anotar, dice el representante, no, a mí me consta. Lo que tiene que hacer el presidente, pues es salir ahí a la casilla y ver qué es lo que está sucediendo y decir, a mí me consta que está sucediendo esta situación. Porque si llega al tribunal un acta que dice el presidente que afuera de la casilla, perdón, dice el partido o el representante de tal partido que afuera de la casilla está sucediendo tal cosa, pues ya no le consta a la autoridad, o sea, ya no le consta al presidente, y si ya no le consta al presidente, pues ya no se tendrá como valor probatorio pleno. Y como dice aquí Fabiola muy bien, pues como todo es bajo presión en la casilla, pues muchas veces obviamente hay errores de los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casilla. Además son personas que no son especialistas en derecho, en materia electoral, no trabajan en ningún órgano administrativo, muchos no tienen experiencia en la materia electoral, entonces pues sí es común que se cometan estos errores durante la casilla. Inclusive hemos tenido casos donde quien llena el acta es un representante de un partido y ya ha hecho a perder todo. Porque los representantes de los partidos, ojo, no pueden llenar ningún acta, no pueden auxiliar a las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si se le ocurre, aunque sea de buena fe, que un representante de un partido le diga al presidente, a ver, yo te ayudo y yo la lleno, y por ahí queda constancia de quien llenó el acta fue el representante del partido y no fue el funcionario de la casilla, pues ya, eso puede provocar, inclusive hasta que se anule toda la votación en esa casilla, porque los representantes de los partidos políticos no tienen atribuciones para auxiliar a los funcionarios. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y entonces los representantes de los partidos no pueden intervenir ni en el conteo de las boletas, ni en el llenado de las actas. Lo único que pueden hacer es firmar, obviamente, todas y cada una de las actas, pero no pueden auxiliar, desafortunadamente, a los funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla, porque eso puede provocar, pues, que se anule, ¿no? Insisto, toda la votación en esa casilla. Luego tenemos las pruebas documentales privadas. Las documentales privadas, pues obviamente puede ser cualquier otro documento ineficaz para producir plena fuerza de convicción por sí misma, es decir, ninguna documental privada tiene valor probatorio pleno. Ninguna, todas deben de relacionarse con otras pruebas y su valor probatorio será indiciario, porque no es una documental de una expedida por alguna autoridad electoral. Si no puede ser expedida aquí, sí, por ejemplo, por cualquier representante de un partido.
¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de documentales públicas? Pues pueden ser el escrito de protesta que se presenta. Acuérdense, los representantes de los partidos tienen derecho a presentar escritos durante toda la jornada electoral de cosas que ellos estimen que son contrarias a la ley y presentan su escrito de protesta. Presentan su escrito y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, con aquello que hizo el presidente o el secretario, etc. Escritos de incidentes también. ¿Cuál es la diferencia entre escrito de incidente y escrito de protesta? Los escritos de incidentes se pueden presentar en la casilla, se le puede dar un escrito de incidentes al presidente de la casilla en cualquier momento de la jornada electoral. El escrito de protesta será después de que se llene el acta de escrutinio y cómputo, cuando los partidos políticos presenten su escrito protestando algún tema, pero tiene que ser después del escrutinio y cómputo, o inclusive los escritos de protesta por algo que sucedió en la casilla se pueden presentar al día siguiente en el consejo local o distrital respectivo. Otro ejemplo de por ejemplo, una documental privada, pues es una carta de renuncia. Acuérdense que muchas veces los candidatos tienen que renunciar a su cargo para ser candidatos. Si es que estaban desempeñando algún cargo, pues tienen que renunciar, por ejemplo, 30 días antes de que se registren, o así. Hay fechas necesarias para renunciar. Entonces, muchas veces llegan casos al tribunal donde dicen, no, pues es que no renunció en tiempo, renunció después. Entonces, con la carta de renuncia, pues como una documental privada, también se puede acreditar en un momento dado si renunció en tiempo conforme lo dice la ley, o si no renunció en tiempo conforme lo dice la ley, y entonces no puede ser candidato, es inelegible o no se puede registrar. Ya hemos tenido caso al tribunal, por ejemplo, llegó un caso en donde presentó su carta de renuncia, según él renunció en tal fecha, pero luego se acreditó que cobró la quincena 15 días después, ¿no? Entonces no renunció a su cargo en esa fecha porque sí cobró la siguiente quincena. Entonces ya pues se resultó que era inelegible porque no había renunciado a su cargo en las fechas que marcaba la ley. Luego también, pues para acreditar muchas veces la residencia, pues tenemos los recibos de teléfono, luz, gas, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos acreditado aquí. Por ejemplo, el que es ahora presidente, nuestro presidente López Obrador, pues cuando participó para jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues presentó muchos temas de estos para acreditar su residencia en la Ciudad de México. Todavía presentó testimoniales de vecinos que decían que sí vivía en México, presentó así recibos de luz, gas, agua, teléfono, pero lo que más le sirvió pues fueron los testimoniales de los vecinos donde decían que sí vivía aquí en la Ciudad de México, que sí tenía residencia aquí en la Ciudad de México. En fin, presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México una serie de pruebas para acreditar su residencia, porque resulta que se impugnó su residencia porque su credencial de elector para votar, pues tenía domicilio de Villahermosa, Tabasco. Y un año antes había votado en Villahermosa, Tabasco. Entonces llegó otro partido y dijo, su residencia es en Villahermosa, Tabasco, porque vean, aquí está su credencial de elector y además vean, en la elección anterior en Tabasco votó allá, pues como que tiene residencia en México. Pero finalmente se acreditó que sí tenía residencia en México y como ustedes saben, pues compitió para jefe de gobierno e inclusive ganó la elección y fue jefe de gobierno. Para que vean cómo la residencia no es la credencial, ni la residencia es donde voté por última vez. La residencia es constatar que efectivamente estás ahí en esa comunidad, en esa ciudad, ¿no? Y la residencia es muy importante porque con la residencia se van a acreditar dos cosas. Primero, ¿por qué le piden residencia a un candidato? Pues para que la gente que va a votar por él lo conozca. Eso es fundamental. Por eso existe la figura de la residencia. ¿Por qué le exigen residencia, por ejemplo, a un candidato como ese aquí, el caso de López Obrador, para ser jefe de gobierno y no le exigen residencia a un juez de distrito? Cualquiera de ustedes puede ser jueza o juez de distrito en cualquier parte del país y no pasa nada. Pero si quieren ser candidato, no a municipal, por ejemplo, a presidente municipal o a regidor o lo que sea, sí les piden residencia, porque un juez pues, no tiene que acreditar residencia porque no es necesario. Inclusive un juez, si está en una ciudad y nadie lo conoce, pues hasta mejor, ¿no?
Pero un candidato sí se le exige la residencia por dos puntos fundamentales. Uno, para que lo conozcan las personas que van a votar por él. Y dos, para que esa persona conozca todos los problemas que tiene esa comunidad. Por eso siempre para las candidaturas se exige la residencia desde hace muchos años, y no solo en México, sino en muchos otros países en el mundo, pues porque si yo voy a votar por esta persona, pues lo mínimo que puedo yo solicitar como ciudadano es que lo conozca. ¿Cómo voy a votar por alguien que no conozco? Entonces para eso exige la figura de la residencia. Pero la credencial del elector, pues en nada nos quiere decir que con la credencial del elector, pues se va a acreditar que ahí vive. Si tiene una casa, pues tampoco vamos a acreditar que ahí tiene la residencia, puede tener muchas casas, en fin. Entonces, bueno, estos temas de la residencia, pues muchas veces tienen que acreditar de alguna forma, como les digo, el caso de López Obrador, el presidente actual, pues lo acreditó sobre todo con testimoniales de vecinos que decían, sí, aquí lo vemos entrar y salir todos los días de este departamento. Entonces, obviamente, se acreditó ante el tribunal que tenía residencia en la Ciudad de México, a pesar de que su credencial tenía una dirección en Villahermosa, Tabasco, y un año antes había votado para una elección en Villahermosa, Tabasco. No importó y si se acreditó o no, entre otras cosas, su residencia. Ahora, como nos dice aquí la ley general y todas las leyes en las entidades federativas, pues las documentales privadas de estas que estamos platicando, todas son conforme a la libre condición del juez. Es decir, todas se valoran en un sistema libre. El juez dirá qué valor probatorio tiene un escrito de protesta, una carta de renuncia, un recibo de luz, un depósito bancario. Siempre el juez va a decidir qué valor probatorio tiene esa prueba porque es una prueba, una documental privada. Sí, adelante, Mirna, buenos días. Hola, maestro, buenos días. Hola. Buenos días a todos. Bueno, aquí me surgen dos dudas. Sí. Una, ¿se le puede dar mayor valor probatorio a una testimonial que a una documental pública o a una documental? Y bueno, también, ¿se pueden tener residencia en varios lugares al mismo tiempo? Sí, gracias, Acreditado. Mirna, por tus preguntas, son Gracias. muy interesantes. Bueno, la primera es el valor probatorio que se le va a dar a una prueba, pues tendrá que revisarlo directamente el juez. Habrá que ver el caso concreto, pero sí muchas veces una testimonial podría tener mayor valor que una documental pública. Hay que ver el caso concreto, pero como ya vimos, hay documentales públicas que tienen errores. Y entonces podemos obtener varias testimoniales o varias confesionales que todas van en un mismo sentido, todas son documentales privadas, pero todas van en un mismo sentido y la documental pública pues tiene algún error, ¿no? Y entonces sí podemos arribar a la conclusión de que lo que dicen las testimoniales es cierto y lo que dice la hoja de incidentes, digo, la hoja, o sea, la documental pública no es cierto, porque como ya vimos, muchas veces las documentales públicas tienen errores y si tienen errores habrá que acudir entonces a las pruebas indiciarias o como es el caso, a las documentales privadas o como es el caso que tú señalas, las testimoniales, las confesionales, pues muchas veces sí, entonces habrá que ver todas las pruebas que están en el expediente, a ver en un momento dado cuál tiene más, como dice aquí también Elizabeth, la presunción legal, pues también es muy importante ver, ¿no? Estos temas de cuál tiene mayor valor. Habrá que ir al caso concreto, pero sí puede haber un caso, Mirna, en donde la testimonial, la confesional, o sean varias testimoniales y varias confesionales, pues vayan más allá que de una documental pública con valor probatorio pleno. Por ejemplo, ya entrando al tema de residencia que decías, si en un municipio, el municipio expide una constancia de residencia a una persona, pues esa es una documental pública, donde el municipio está diciendo, tiene residencia aquí en este municipio. Pero si tenemos 20 testimoniales que nos dicen, no, es que yo he hablado muchas veces con esta persona y esta persona siempre nos ha dicho que vive en Texas, por ejemplo, y aquí nunca la vemos, ya sabemos que renta su casa, pues entonces tenemos varias testimoniales donde dicen renta la casa, nunca lo vemos aquí en la ciudad. Y además cuando viene nos dice que vive en Texas.
Pues esas testimoniales, esas confesionales, van a ir más allá de la documental pública donde dice que tiene residencia, porque esa documental pública tiene errores. ¿Por qué? Porque dice que tiene residencia, porque tiene una casa solamente y paga la luz y el predial. Pues eso no. O sea, tiene errores esa documental pública, porque aunque tenga una casa y pague la luz, el predial, etcétera, eso no quiere decir que vive ahí. Y la residencia no se puede tener en varias partes al mismo tiempo. La residencia solamente se puede tener en un solo lugar. La residencia, como vimos y lo que exige la materia electoral, es que la persona, se acredita que la persona vive ahí y que la conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nadie conoce a una persona, pues no puede tener la residencia ahí. Si todos conocen a esa persona, sí va a tener, pero no puede haber, pues sería un caso muy difícil donde tenga residencia en dos lugares, aunque sí puede suceder, como es mi caso, fíjense, el mío particular. Por ejemplo, ya ahí se las dejo de tarea para que le investiguen, pero yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. Me conocen aquí todos mis vecinos, pero también me conocen todos en mi oficina. ¿Dónde tengo la residencia? ¿En el Estado de México o en la Ciudad de México? Son cosas más difíciles. Mi credencial, obviamente, es del Estado de México, pues porque vivo en el Estado de México y voto aquí en el Estado de México, pero trabajo en la Ciudad de México. Entonces son casos así muy complejos, donde uno dice, bueno, realmente como lo exige la ley, pues yo tendría que ser, por ejemplo, si quisiera ser candidato a algún cargo, tendría que ser candidato aquí en el Estado de México, porque aquí vivo, aquí me conocen mis vecinos y lo que necesita la ciudadanía es pues, una persona que conozca. A lo mejor todos en mi oficina me conocen, pero yo no conozco ni los de mi oficina conocen los problemas de donde está mi oficina. Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Yo puedo trabajar en la Ciudad de México, pero finalmente mi residencia es en el Estado de México, la gente me conoce aquí y yo conozco los problemas de comunidad acá. Que trabaje en la Ciudad de México, pues es otro punto, pero yo puedo tener una oficina y no saber qué está pasando alrededor de esa oficina, ¿no? Entonces realmente les digo, la residencia consta de dos cosas, que todos me conozcan y que yo conozca los problemas de esa comunidad. Por ejemplo, yo aquí sí sé en mi casa a qué horas llega el camión de la basura, perfectamente, ¿no? Y sé si hay agua o no hay agua. Y en cambio en mi oficina no. En mi oficina no sé a qué horas llega el camión de la basura, sinceramente se los digo, y tampoco conozco a los vecinos de mi oficina, etcétera. Y en mi casa sí. Aquí sí conozco todo eso, y entonces les digo, es lo que se le exige a una persona para que se entienda que tenga residencia ahí. Y sí tiene, pues, un fin lógico la residencia. No puede llegar alguien, por ejemplo, si yo quiero ser presidente municipal, no puedo llegar mañana y decirle a toda la ciudadanía, voy a ser presidente municipal aquí en la capital de Colima, porque van a decir, no, pues, no es que tengo una casa en Colima, no, pues eso no me sirve. No es que mi credencial es de Colima, pues tampoco eso no me sirve. No es que mis familiares son de, pues no nos sirve. A la ciudadanía lo que necesita es conocer muy bien a esa persona y para eso viene el origen, ¿no?, de la residencia. Por eso muchas veces me preguntan, ¿y por qué un juzgado, un juez de distrito o un magistrado de circuito no le piden residencia? Pues porque no, es una naturaleza diferente y para esos casos no se exige residencia. Ahí no necesitamos acreditar con ningún tema esto porque no se exige, ¿no? Como dice aquí también Elizabeth, ¿cuántos testigos se requieren para acreditar la residencia? Hay trabajos en donde la ley presupone una residencia, los militares sí exactamente, no hay un número específico aquí en el tema de residencia, pues tenemos que valorar todas las pruebas que están en un expediente, puede ser una testimonial, dos testimoniales, 3, 4, siempre se van a valorar todas las pruebas que integran el expediente, inclusive como ya vimos, pues el juez se puede allegar de más pruebas. Pero no es que tenga que ser una testimonial, dos, como en otras materias, a lo mejor en materia civil necesitamos dos testigos, ¿no? Los famosos dos testigos en materia civil. En materia electoral, no, en materia electoral, pues se revisan todas y cada una de las pruebas, unas tienen valor probatorio pleno, otras son indiciarias y pues con todas las pruebas que integran el expediente, ¿no?, se van a resolver ahí los asuntos. Sí, Fabiola, adelante. Buenos días.
Buenos días, gracias. Justamente lo que ahí comentaban en un mensaje, por ejemplo, en el Estado de México, para algunos cargos en el Instituto Electoral del Estado de México, nos solicitan una constancia de residencia, esa la sacamos en el municipio, y nos piden, por ejemplo, los recibos de 5 años, con una antigüedad de 5 años, año con año consecutivo, los recibos, y nos solicitan 2 testigos. Es decir, esa constancia pública también tiene un fundamento en privadas y en testimoniales. Y sin embargo, hay muchas personas que no viven en el Estado de México y llevan a 2 testigos y llevan recibos prestados, ¿no? Entonces una constancia pública, una documental pública que se basa incluso en algo que no es cierto. Y ahora, en el caso de la Ciudad de México es curioso porque en la Ciudad de México pues la ley reconoce también a los originarios de la ciudad, a los originarios de la Ciudad de México, es decir, yo que nací en la Ciudad de México puedo participar en muchas cosas porque yo nací ahí y hasta los descendientes en primer grado, todavía mis hijos, aunque nacieron en el Estado de México, son originarios de la Ciudad de México porque así lo reconoce la Constitución y varias normativas. Entonces es así como que bastante curioso la situación tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Gracias. Sí, muchas gracias, Fabiola. Lo mismo que dice Elizabeth, pues para que me den constancia de residencia, yo llevo, por ejemplo, mis recibos de agua y de predial durante 5 años, llevo 2 testigos, todos dicen que ahí vivo y ya por eso voy a vivir ahí, pues no. Ya por eso me va a otorgar el municipio una constancia de residencia. Pero como les he dicho, pues llegan muchos casos al tribunal donde está la constancia de residencia porque cumplí con esos requisitos, pero luego por ahí nos dice relaciones exteriores, pero ¿qué crees? Yo tengo constancia de que vive en Texas, ¿no? Como, o en otro lugar de Estados Unidos, el que quieran. Entonces ahí es donde el tribunal electoral pues tiene que valorar esas dos documentales públicas a ver cuál tiene mayor valor probatorio y por lo general la que tiene mayor valor probatorio pleno es la que, pues, coincida con otras pruebas. Esas 2 pruebas no nos van a sacar del enredo, vamos a necesitar otras pruebas, como dicen aquí las compañeras y los compañeros, testimoniales, confesionales, otra serie de pruebas indiciarias donde de alguna forma se acredite dónde tengo la residencia, ¿no? Pero ojo, no nos podemos ir con la finta con una sola prueba. Por ejemplo, pues la credencial del lector también es una documental pública con valor probatorio pleno, pero no porque salga ahí un domicilio, ya por eso tengo la residencia ahí, ¿no? Una cosa es que tenga mi credencial y que el INE lo admita esa credencial de buena fe y yo vaya al INE y le diga, pues aquí está mi credencial y vivo en esta ciudad porque así lo dice mi credencial y es un documento que tú mismo expediste INE, no me puedes decir que ahí no tengo mi domicilio ni mi residencia, entonces el INE lo toma de buena fe y dice, pues aquí me eximió su credencial, vive en este lugar. Pero si luego llega un tercero con otras pruebas y me dice, no vive en ese lugar, aunque tenga ahí su credencial, pues entonces ahí habrá que valorar todas y cada una de las pruebas, a ver exactamente conforme a las pruebas que se encuentran en el expediente o que yo como magistrado o magistrada pueda llegarme, pues tengo que valorar todas las pruebas y llegar a una conclusión si tiene la residencia conforme a su credencial o no tiene la residencia conforme a su credencial. Sí, adelante, Fabiola. ¿Querías participar No, por ahí? no Sí. creo que la dejé levantada. Ah, no te preocupes. No. Adelante, Antonio. Gracias, doctor. Buenos días a todas y a todos. Doctor, una pregunta con Sí. relación a esto de la residencia. No recuerdo bien si fue en la elección pasada de gobernatura del Estado de México que hubo una impugnación a un candidato a gobernador. No recuerdo si fue a Delfina o al del PAN o al del PRI para esa cuestión de la residencia. No sé si ya haya una sentencia también para tener un conocimiento más amplio sobre este asunto. No sé si usted conozca de alguno que nos pueda dar para checarlo. Sí, mira, no recuerdo del Estado de México si se impugnó la residencia o no, pero siempre habrá que ver el caso concreto porque, ojo, también en este tema de la residencia no solamente se resuelve con las pruebas, habrá que ver qué dice la legislación respectiva.
Y las legislaciones en las entidades federativas muchas veces manejan distintos tipos de la residencia. Por ejemplo, en Oaxaca y en Colima se dice que si tus padres son oaxaqueños o tus padres son colimenses, ya con eso se entiende que tú eres colimense por nacimiento o oaxaqueño por nacimiento. Aunque no hayas vivido ahí, aunque no hayas nacido ahí. Y entonces muchas veces, por ejemplo, si pues, tú quieres ser gobernador en Oaxaca, pues te dicen tienes que tener, haber nacido en el estado, que son otros ejemplos, ¿no? Y entonces resulta que no naciste en el estado, como sucedió el actual gobernador de Oaxaca, así le impugnaron y le dijeron, es que tú no eres oaxaqueño, no puedes ser candidato a gobernador. Y entonces sí, efectivamente, pues resulta que el actual candidato, el actual gobernador, pues nació en la Ciudad de México. Así lo dice su acta de nacimiento. Vivía en ese tiempo, cuando quiso ser candidato, vivía y trabajaba en el Estado de México. Sin embargo, quería ser candidato a gobernador de Oaxaca y obviamente cuando se registró, impugnaron y dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no es oaxaqueño y la ley dice que tiene que ser oaxaqueño y además no tiene residencia en Oaxaca, no vive en Oaxaca. ¿Cómo es posible que se registre y que el Instituto Electoral Estatal Electoral de Oaxaca diga, no, pues sí se concede tu registro porque pues sí eres oaxaqueño, ¿no? Entonces imagínense, cuando se impugnó ante el Tribunal Electoral de Oaxaca, pues llegaron ahí los abogados y las abogadas de esta persona y los que decían que no era oaxaqueño. Entonces, ¿cómo resolver ese asunto? Y ese asunto, pues tiene residencia o no. Entonces, fíjense, es un tema muy complejo. Imagínense una persona que su acta de nacimiento dice Ciudad de México. En ese momento que se va y registra, estaba trabajando en el Estado de México. O sea, vivía en el Estado de México, nació en la Ciudad de México y resulta que de repente se le ocurre ser candidato a gobernador de Oaxaca. Y entonces, como les decía, ¿qué se exige en la residencia? ¿Qué se exige? Pues primero, sí está bien que tengas que nacer ahí, ¿no? Porque debes de tener algún vínculo con esa entidad federativa y más si quieres ser gobernador. No más que esta persona pues tenía un vínculo muy cercano, porque sus padres eran oaxaqueños. Y la Constitución dice en Oaxaca que si tus padres son oaxaqueños, tú también eras oaxaqueño. Entonces cumplía en primer lugar con ese registro fundamental de un vínculo. Y dijo, yo realmente acredito el vínculo con Oaxaca porque mis padres, los dos, son oaxaqueños. Entonces, de entrada, también yo soy oaxaqueño, porque así lo dice también la Constitución de Oaxaca. Pero luego venía el otro problema, bueno, ¿y te conocen o no? Porque lo que les decía, oye, pues si llego yo de repente y les digo, quiero ser gobernador de Oaxaca, pues en Oaxaca todo el mundo va a decir, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Y cómo voy a votar por él si no lo conozco? No más que el actual gobernador, se me está yendo ahorita el nombre, si alguien se acuerda cómo se llama el actual gobernador de Oaxaca, pues resulta que su padre había sido gobernador hace 6 años. Y cuando su padre fue gobernador, pues lo acompañó durante toda la campaña. Y es una familia muy conocida en todo Oaxaca. Alejandro Murat, muchas gracias, Máximo. Pues su padre Murat también, pues había sido gobernador 6 años, estuvo con él en toda la campaña, tienen casa en Oaxaca. Este actual gobernador Murat, pues obviamente visitaba muchísimo Oaxaca, iba muchísimo a Oaxaca, su papá fue gobernador, es una familia muy conocida en Oaxaca, y entonces el tribunal decidió que pues sí tenía pues si era oaxaqueño en primer lugar porque sus papás eran oaxaqueños y en segundo lugar si era una persona muy conocida en todo el estado, pues porque era hijo del que fue gobernador y todo el mundo lo conocía a él. Y efectivamente, pues sí lo conocía todo el mundo. Simplemente, si se hubieran requerido testimoniales ante el tribunal de preguntar, ¿conocen a Alejandro Murat? Pues obviamente, seguramente, todas las ciudadanas o ciudadanos de Oaxaca hubieran dicho, sí conocemos a Alejandro Murat porque es hijo del que fue gobernador.
Entonces, en atención a esos dos temas, pues el Tribunal Electoral decidió que sí tenía residencia en base al derecho de sangre. Porque acuérdense que para acreditar que eres de un lugar hay dos derechos, desde los romanos, el derecho de suelo y el derecho de sangre. Él no tenía el de suelo porque no nació en Oaxaca, pero sí tenía el de sangre porque todos sus papás y sus abuelos, todo lo que ustedes quieran, pues eran de Oaxaca y además pues él tenía una casa en Oaxaca, desde chico iba a Oaxaca, en fin, así se acreditó la residencia y actualmente pues es el gobernador de Oaxaca, que fíjense cómo se va el tiempo, pues ya está terminando, ¿no? Su periodo, ya vamos a tener este año nuevamente elecciones para gobernador o gobernador en Oaxaca. Pero así hay casos así casos muy interesantes donde dices, a ver, si nació en México, trabaja en el Estado de México, pues ¿cómo va a acreditar que es oaxaqueño? Y vean, con todos esos puntos, se acreditó que eran oaxaqueños y como decían por ahí las compañeras, pues si tenemos 1000 testimoniales que dicen sí lo conocemos, pues sí lo conocían. Y efectivamente, si ustedes van a Oaxaca y preguntan, ¿lo conocían antes de que fuera gobernador? Pues cualquier persona de Oaxaca va a decir, pues sí, claro que lo conocíamos, porque aquí ha venido toda la vida, es hijo del que fue gobernador y cuando fue gobernador lo vimos en la campaña y en fin, ¿no? Entonces siempre hay que ver ese tema, porque siempre de entrada, ¿qué dice la ley? Como decía Fabiola, no, lleva 2 testigos, lleva el recibo predial y ya, ahí vives, pues no. Aunque así lo diga la ley, siempre hay que valorar todas las pruebas y revisar efectivamente el caso concreto. No porque lleve 2 testigos y digan que vivo en esta ciudad, ya vivo en esta ciudad. O el caso llamó también mucho la atención, este caso que le decía de nuestro presidente López Obrador, que votó en Tabasco, en Villahermosa. Su credencial decía Villahermosa, Tabasco, domicilio Villahermosa, Tabasco, que todavía tiene esa casa, creo. Y de repente se le ocurre ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pues sí, acreditó con una serie de pruebas que tenía residencia en la Ciudad de México y él mismo dijo, pues sí fui a Oaxaca, sí fui a Tabasco, a Villahermosa y sí voté. Y sí tengo una casa en Villahermosa, pero eso no quiere decir que tenga mi residencia en Villahermosa y muy distinto. Acá en México vivo en un departamento y mi residencia la tengo en la Ciudad de México. Y entonces pues pregúntenle a cualquier, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pues ya todo el mundo lo conoce en todo el país, pero cuando se registró para jefe de gobierno, pues pregunten en la Ciudad de México si lo conocían o no, todo el mundo lo conocía en la Ciudad de México cuando se registró para jefe de gobierno, y eso es lo que le interesa a la materia electoral, ¿no? Para eso es la residencia nada más, para que sea una persona conocida y no diga el ciudadano, oye, pues yo, ¿cómo me pones un candidato que ni lo conozco? ¿Cómo voy a votar por esa persona que no sé ni quién es, no sé de dónde salió y que obviamente no conoce los problemas de mi estado o de mi municipio o de mi comunidad, etcétera? Pero siempre, o sea, nunca podemos decir este asunto se va a resolver así, porque, ojo, otra cosa muy importante en el tema de pruebas, a lo mejor un juez sabe perfectamente qué está sucediendo. Fíjense lo que les digo, pero si no están las pruebas en el expediente, un juez tiene que resolver con las pruebas que estén en el expediente. Si no llega la prueba que necesita el juez, aunque el juez conozca que existe esa prueba, el juez va a resolver solamente con las pruebas que estén en el expediente. Y ojo, en materia electoral, quienes tienen que llevar las pruebas son las partes. Entonces a lo mejor el juez dice, no hombre, pues a mí yo no sé, a lo mejor yo sí sé que pasó esto, pero si nadie me trae la prueba y a mí no me da tiempo de ir por esa prueba, no puedo hacer un proyecto de sentencia donde diga, sucedió esto si no tengo la prueba. Y a lo mejor el juez dice, yo estoy seguro que pasó, pues sí, pero si no está la prueba en el expediente, yo no puedo justificar una sentencia sin que tenga ahí las pruebas en el expediente. La única forma de que esté bien justificada una sentencia es que todo sea conforme a las pruebas que están ahí. No a las que van a llegar o a las que no llegaron, o a las que a lo mejor existen o no existen. No, un juez siempre va a resolver con las pruebas que estén en el expediente. Por eso hay una gran diferencia entre las fuentes de prueba y los medios de prueba. Eso nunca se les pase. No es lo mismo fuentes de prueba que medios de prueba. Fuentes de prueba son todas aquellas que están allá, en donde tú quieras están. Pero medios de prueba son los que llegaron
al expediente. Y un juez nunca puede resolver con las fuentes de prueba, un juez siempre va a resolver con los medios de prueba, o sea, con las pruebas que llegaron al expediente. Como decía la compañera, a lo mejor podemos tener muchas testimoniales, pero si no llegó ninguna al expediente, pues no hay testimoniales. Y vamos a resolver sin testimoniales porque no llegó ninguno al expediente. Y a lo mejor sí, si citamos a 20 personas nos dicen tal cosa, pero como no dio tiempo, no se citaron o lo que sea, pues el juez va a resolver siempre con las pruebas que hubo en el expediente. Eso se cuestionó mucho en el 2006, donde dijeron, es que pasó todo esto en la elección del 2006. Y esto y aquello y no sé qué y no sé cuánto, y en estas casillas pasó esto, y en estas se robaron los paquetes, y en estas los quemaron. Sí, pero no están en el expediente. Todas esas pruebas que me estás diciendo, no las trajiste en tu demanda, no están en el expediente, entonces no se puede resolver un asunto sin pruebas que consten y se acrediten, ¿no?, en el expediente. Bueno, finalmente ya casi se nos acaba el tiempo, entonces rápidamente vamos a ver las pruebas técnicas. Acuérdense, estas son muchísimas, pueden ser fotografías, videos, USBs, todo lo que tenga que ver con la tecnología, son pruebas técnicas que, ojo, dice la ley, está obligado el juez a desahogarlas. Pero vean aquí el problemón, dice, son las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes, en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Pero vean lo que dice la ley, que puedan ser desahogados sin necesidad de perito. Instrumentos, accesorios, aparatos, maquinarias. Aquí yo reformaría la ley, sinceramente, y le pondría a la ley todas aquellas pruebas que puedan ser desahogadas en el tribunal. Con perito o sin perito. Porque es lo que dice la materia electoral, dice es que no da tiempo de citar un perito y entonces todas esas pruebas tecnológicas no se van a desahogar porque no hay perito. Pues si da tiempo le llamo un perito y resuelven este asunto lo más rápido posible. Pero no es posible que diga la ley, sí, todas aquellas, pero que se puedan desahogar sin necesidad de peritos. Y fue lo que me preguntaban en la sesión anterior y lo que sucedió en materia. A ver, las tarjetas Soriana. ¿Traen puntos? ¿No traen puntos? ¿Se utilizaron? ¿No se utilizaron? Estas que ofrecieron al tribunal son nuevas, se le dio a una persona, no se le dio a una persona, traía puntos, los utilizaron, no. ¿Cómo vamos a saber? Pues necesitamos una persona especialista en informática o no sé cómo se llame, para que revise esas tarjetas y nos diga, pues sabes que son nuevas, no son nuevas, son originales, no son originales, si tenían puntos, no tenían puntos, si se usaron los puntos, no se usaron, o sea, ¿eso cómo lo va a decir un juez? Pues necesito un perito. Y la ley nos dice, no, si necesitas una especialista, un instrumento, un accesorio, un aparato, una maquinaria que esté al alcance del órgano, que no estén al alcance del órgano, entonces ya no. Pues más bien yo creo que la ley debe decir, si da tiempo de que un perito desahogue la prueba, pues se cita al perito y que se desahogue la prueba. Pero sí tenemos este problema muy grave en materia electoral que dicen, pues la prueba pericial no se puede desahogar durante un proceso electoral. Entonces, ¿quién nos va a decir muchos puntos relacionados con la prueba pericial? Como dice también muy bien Fabiola, pues hay fotografías y videos obviamente editados. ¿Quién nos va a decir si el video es original, si es editado, si es de tal fecha? Pues necesitamos peritos especialistas en ese tema. Y la ley sí lo dice así a rajatabla. No, si necesitas perito, entonces no va a servir esa prueba. Sin embargo, el tribunal ha ido más allá y cuando se necesita perito, pues cita al perito, por como les digo, el ejemplo más claro son estas pruebas que se hacen para las personas para ver si pertenecen o son reconocidas en una comunidad indígena o no. Entonces se hacen pruebas antropológicas. La UNAM es la que auxilia al tribunal en la mayoría de los casos. Nos manda una prueba antropológica, nos dice esta persona si pertenece a una comunidad indígena o esta persona no pertenece a una comunidad indígena. Porque si pertenece se puede registrar en tal distrito, que es un distrito indígena y solamente se pueden registrar personas que pertenezcan a una comunidad indígena. Si no es una persona que pertenece a una comunidad, no se puede registrar en este distrito, porque este distrito, como lo dice el INE y también el tribunal, está solamente para personas indígenas. Como vimos en el 2021, en 21 distritos en diputaciones federales, los partidos políticos solamente podían registrar a personas que pertenecían a comunidades indígenas. Es decir, había 21 distritos en el país indígenas.
Entonces solamente podían registrarse personas que pertenecían a comunidades indígenas. Y llegaron algunos y el tribunal dijo no, digo, un tercero interesado dijo, no, esta persona no, el que soy indígena soy yo, él no. Entonces, ¿sabes qué, INE? Revócale su registro, tribunal, revócale su registro, cancélales y ponme a mí porque yo sí pertenezco. Le decían al partido, ¿no? Porque muchas veces se enojaban los militantes porque decían, registraron a esta persona y no me registraron a mí, entonces ahora voy a impugnar que no pertenece a una comunidad indígena. ¿Y cómo va a saber el tribunal? ¿O cómo va a saber el INE si efectivamente pertenece y es reconocido por una comunidad indígena o no? Pues con una prueba pericial, una antropológica. Entonces aquí hay que revisar muy bien la legislación, pues para saber qué hacemos con estas pruebas periciales. En Chihuahua, por ahí en algún tiempo decía, la prueba pericial se puede desahogar en un proceso electoral si es determinante y da tiempo. Pues está bien, ¿no? Ojalá esa disposición ya quede en todas las legislaciones locales, electorales y diga, si da tiempo de desahogar la prueba pericial y es determinante desahogarla, pues el juez lo decidirá, pero no como nos dice así, ¿no? La ley. ¿Sabes qué? No se pueden desahogar las pruebas que necesiten un perito. Entonces ahí hay que revisar esos temas, aunque les digo, el tribunal ya ha matizado este tema y el tribunal pues sí se ha desahogado en algunos casos excepcionales, pues el tribunal ha desahogado alguna prueba pericial durante un proceso electoral porque estima que es necesario y que es determinante para resolver ese asunto, el desahogo de esa. Y si da tiempo, si no da tiempo, pues como les digo, aquí en materia electoral hasta tenemos ese gran problema. Si da tiempo lo desahogamos, si no, pues ni modo. Y pues muchas veces no parece, pero han llegado asuntos al tribunal que al día siguiente se tienen que resolver. Entonces olvídense del desahogo de pruebas, olvídense de audiencias de pruebas, olvídense de citar a una persona para una testimonial, de citar a una persona para una confesional. En materia electoral muchas veces eso es imposible porque no da tiempo, porque llega un asunto al tribunal y el tribunal sabe que lo tiene que resolver en 2 días. Y ni modo. Si toma posesión ese regidor el lunes, pues el tribunal tiene que resolver todos los asuntos el domingo en la noche, porque si toma posesión ya no tiene efecto su sentencia posteriormente. Una vez que toma posesión un regidor y dice ya soy regidor, no sé qué, ya una sentencia posterior no lo puede quitar de regidor. Ese es el sistema electoral en México, y entonces una vez que se toma protesta de su cargo, que se instalan, que están en el ejercicio de su cargo, ya una sentencia electoral ya no tendría efectos, pierde sus efectos. Si se impugna una elección de gobernador, obviamente esa elección de gobernador se tiene que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. Y si toma posesión el 15 de septiembre, entonces hay que resolver todas las demandas de esa elección de gobernador o gobernadora, pues el 14 de septiembre a las 23:59. Y si ha habido así muchos asuntos que media hora antes se resuelve, porque al día siguiente toma posesión el candidato ganador y no tiene efectos. Esto que les digo llama mucho la atención en el mundo porque pues un tribunal constitucional con plazos para resolver, pues suena rarísimo en Europa. En Europa no hay ningún tribunal constitucional que le pongan un plazo para resolver un asunto, porque en Europa no hay tribunales electorales y los tribunales constitucionales como la Corte pues son los mismos tribunales constitucionales que existen en Europa, que pues ellos resuelven cuando estimen conveniente y cuando tengan todas las pruebas, etcétera, mientras no resuelven. Esa es la gran diferencia en materia electoral. Nada de que me voy a esperar un ratito a seguir valorando estas pruebas, ya no te puedes esperar. Tienes que resolver el asunto en esta fecha porque después ya no tendrá efectos tu sentencia. Sí, adelante, Daniela. Buen día, aquí me surge una duda. Sí, Los Daniela. saludo desde Oaxaca. Mira, ya tenemos una oaxaqueña aquí, muy bien. Aquí en su mayoría los ayuntamientos se rigen por lo que es conocido como sistemas normativos internos. Usos y costumbres, sí. Exactamente. Aquí hay elecciones que, en este año va a haber elecciones. En algunos municipios es en diciembre, ¿no? La toma de posesión es 1 de enero. Entonces, ¿qué criterio toman para las impugnaciones? Porque algunas, pues sí les dan trámite, más por lo que aquí, pues hay muchas comunidades indígenas. Entonces, a pesar de que toman protesta,
pues sí se les da continuidad a las impugnaciones que se presentan. Es una excelente pregunta, muy interesante, Daniela. Qué bueno que la traes aquí al foro, aquí al salón de clases, porque fíjate, en Oaxaca, por ejemplo, ahí en tu estado son 470 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Ese es un tratamiento especial el que se da. Por eso tú has visto esos temas que toman posesión y luego sigue en trámite el asunto, porque no es como es un tratamiento especial, o sea, son normas internas que tiene cada municipio además que no son iguales. Entonces aquí el artículo segundo de la Constitución Federal nos dice que tratándose de pueblos y comunidades indígenas, pues se tiene que proteger su libre autodeterminación. Pero esta libre autodeterminación que tienen todos esos pueblos para organizar sus elecciones con sus propias normas, lo único que se les exige es que no vulneren derechos humanos de las personas, ¿no? De los que nos hable primero la Constitución. Y luego hay una jurisprudencia muy importante del tribunal donde dice, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, la suplencia de la queja es total. Entonces, como es un régimen especial que tiene que respetar todas las autoridades, por ejemplo, aquí a lo mejor tienes 4 días para presentar tu demanda y la presentas al sexto día. Si no se tratara de una comunidad indígena, te desechan tu demanda porque se te venció el plazo y lo presentaste al sexto día. Pero como se trata de una comunidad indígena con usos y costumbres especiales, pues hay un tratamiento de suplencia de eficiencia total. Y entonces aquí sí aplica que a lo mejor en algún caso en particular, si lo justificas bien, pues a lo mejor el tribunal resuelve tu demanda, aunque se haya presentado posteriormente al plazo. Lo mismo sucede en todos los temas. Por ejemplo, como tú muy bien lo señalas, hay en muchas comunidades indígenas ahí en tu estado donde hacen elecciones cada año, lo que no se ve en otras elecciones. O sea que las elecciones, el plazo más corto son de 3 años por lo general. Todas las elecciones municipales en todo el país son de 3 años, pero cuando hay sistemas normativos internos, entonces las elecciones pueden ser cada año. Entonces cambia toda la regulación, hay suplencia de la queja completamente. El tribunal tiene que revisar ese tema en específico. Fíjense, muchas veces además es muy interesante, los asuntos no se pueden resolver con una sentencia, porque eso puede provocar que la paz social se afecte en esa comunidad. Si imagínense, si tienen miles de años haciendo una cosa y de repente llega el tribunal con una sentencia y dices, ahora cambia. Por ejemplo, un ejemplo, hay comunidades donde todavía las mujeres no podían votar. Entonces las mujeres iban al tribunal y le decían, oye, yo quiero votar en esa comunidad para ser parte de la asamblea que toma las decisiones, o quiero votar simplemente para escoger a los que van a integrar esa asamblea. Y se decía en la comunidad, ¿sabes qué? Pues es que aquí solamente votan los hombres y tenemos años, décadas, siglos, que solamente votan los hombres. Entonces, si llega una sentencia del tribunal, eso puede causar hasta violencia, ¿no? Ahí en esa comunidad. Entonces, muchas veces lo que se hace es un tema de sensibilización y entonces es una autoridad del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca el que acude a esa comunidad y da cursos de capacitación y sensibilización para que las propias autoridades de esa comunidad poco a poco vayan comprendiendo que también tienen que integrar en la asamblea a las mujeres y que también tienen derecho a votar las mujeres y puedan estar. Es decir, es un tratamiento totalmente distinto. Muchas veces más que una sentencia es más importante la sensibilización que se haga en esos pueblos y comunidades indígenas a esas personas y poco a poco vayan comprendiendo que tienen que cambiar esta forma porque pues hay derechos que tienen las mujeres y las mujeres tienen derecho a votar y tienen derecho a formar parte de las asambleas. Entonces aquí sí, Daniela, cambian todas las reglas. Esto que les decía que una vez que toma posesión ya no podemos tener una sentencia porque ya no tiene efectos, aplica para lo tradicional, para los sistemas normativos internos. Habrá que ver qué dice en particular ese sistema normativo interno, cuándo son las elecciones, cómo se renuevan las elecciones y qué tanto una autoridad jurisdiccional puede intervenir en esos
usos y costumbres, en esos sistemas normativos internos, hasta dónde puede llegar la autoridad jurisdiccional y hasta dónde no, porque les digo, el artículo segundo de la Constitución Federal señala muy claramente que se debe de respetar la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, o sea, se deben de respetar sus sistemas normativos internos. Entonces aquí sí se tiene que sensibilizar y tiene que ir el tribunal muchas veces con sus sentencias, pero a matizar el asunto, porque no es lo mismo. Habrá que ver cada caso particular y cuál es la mejor forma de resolver ese caso particular. Este tema, cuando se dio cuenta el tribunal de todos estos temas, lo que hizo el tribunal fue crear una defensoría pública para las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Entonces, actualmente el Tribunal Electoral tiene una defensoría en todas las salas regionales, donde cualquier persona que pertenezca a una comunidad indígena puede acudir a esa defensoría, obviamente en forma gratuita. Ahí lo van a asesorar qué es lo que más le conviene a esa persona, si se debe sensibilizar a las autoridades de esa comunidad o si en realidad lo que más le conviene es presentar una demanda y vía una sentencia se proteja algún derecho humano que está exigiendo esa persona. Por ejemplo, si va una mujer a la defensoría del tribunal y le dices que no me dejan votar aquí en mi comunidad, entonces ya en la defensoría del tribunal se va a revisar si lo que conviene es sensibilizar a esa comunidad, aplicar cursos de capacitación o de plano emitir una sentencia que ordene a esa comunidad que esa persona va a votar en la siguiente elección. Pero siempre habrá que ver el caso particular y afortunadamente en el tribunal pues hay una defensoría pública para la atención de todas las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Ahí van, ahí se les asesora y en su caso ahí se presenta una demanda para defender cualquier derecho que estime que se le está vulnerando a esta persona. Obviamente estamos hablando solamente de derechos políticos, no de otros derechos, ¿no? Aquí el tribunal solamente interviene en cuanto a sus derechos políticos, sobre todo de votar y ser votados. Y en Oaxaca, además, pues tenemos una regulación muy particular. En Oaxaca creo que es el único estado que tiene 2 medios de impugnación específicos para personas que se reconocen como indígenas. Hay 2 medios de impugnación que marca su legislación solamente para estas personas que se reconocen como indígenas y para que hagan valer directamente ante el Tribunal Electoral de Oaxaca sus derechos como políticos reconocidos como personas indígenas. Y también ahí hay una dirección en el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca que se dedica solamente también a la atención de personas y comunidades indígenas. Pero muchas gracias por tu participación, Daniela, y qué bueno que tocas este tema porque estamos hablando de un régimen muy diferente que es las comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos internos que nos dice la Constitución, se deben de respetar y su único límite es que no se vulneren derechos humanos de esas personas. Sí, adelante, Juan Ignacio. Buenos días, ya te extrañaba, no habías participado. Buenos días, nada más así una duda que me surgió ahorita que estabas hablando de la Defensoría Pública para los Pueblos y Comunidades Indígenas. Yo pregunto si una persona que no necesariamente pertenezca a estos pueblos y comunidades indígenas, pero que sí pertenezca a un grupo vulnerable, podría hacer uso de la asesoría de esta defensoría o no, nada más así. Es la única duda que me surgió, digo. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasaría si una persona que está en un municipio de alta marginalidad, por ejemplo, en el Estado de México, que no necesariamente tenga que ser indígena, busca ejercer derechos político-electorales y por obvias razones no puede hacer uso de una defensoría privada? ¿Podría acudir a la Defensoría Pública de Pueblos y Comunidades Indígenas para que lo asesoraran o apoyaran en ese sentido? Muy buena pregunta, Juan Ignacio, qué bueno que lo tomas en cuenta. Eso se está revisando precisamente en este momento en el tribunal y también en una próxima reforma electoral, porque hasta la fecha solamente se trata de personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Pero como tú lo señalas muy bien, hay otra serie de grupos vulnerables, muchos, que ya se han visto en estas sesiones. Entonces, esas personas también tendrían que tener derecho a una defensoría pública. Entonces, fíjense, se está revisando en una próxima reforma electoral si de plano se hable una defensoría pública y no dentro del tribunal, sino una institución autónoma que sea una defensoría pública que hable de derechos políticos y que pueda acudir, como tú muy bien señalas, Juan Ignacio, cualquier persona que pertenezca a un grupo vulnerable, no solamente
este grupo de personas indígenas y a lo mejor una persona con discapacidad o alguna otra persona que pertenezca a un grupo, entonces se está revisando si de plano ya se crea una institución que sea una defensoría pública para todas las personas que se ven afectados en sus derechos políticos y que no sea dentro del tribunal. Pero también la otra posibilidad, como tú muy bien lo señalas, es que el tribunal abriera esta defensoría no solamente para personas que pertenecen a comunidades indígenas, sino para cualquier persona que pertenezca, como tú muy bien lo señalas, a un grupo que se encuentre en situación vulnerable. Entonces, muy buena idea, habrá que revisarla y ojalá, pues en un futuro sí tengamos una defensoría abierta para todos, como tú señalas, simplemente acreditado que pertenece a un sistema, pertenece a un grupo en situación vulnerable. Pero bueno, afortunadamente empezamos con esta defensoría para atención de personas que pertenecen a comunidades indígenas y que sea en un futuro, como muy bien lo señala Juan Ignacio, se pueda abrir para todas las personas que simplemente acrediten que pertenecen a un grupo en situación vulnerable, porque pues todos tienen derecho, ¿no?, a atención, a una defensoría, sobre todo que es gratuita y sobre todo pues que les dan ahí todas las herramientas para proteger sus derechos políticos. Ojalá ya sea dentro del tribunal o ya sea una institución autónoma, pero sí tengamos esa defensoría todos en el país. Eso también es un tema importante, pues ver dónde estaría la sede, dónde estarían las sedes, si fuera una, si fueran varias. Aquí en el de la defensoría, pues las salas regionales del tribunal tienen sedes ahí, pero ya si hablamos de cualquier grupo vulnerable, pues tendría que ser una institución mucho más grande, más importante, y les digo, por ejemplo, el doctor Flavio Galván Rivera, que fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues ha señalado ya en varias ocasiones que debería de abrirse una defensoría pública independiente del tribunal y que cualquier grupo, persona que pertenezca a un grupo vulnerable, pueda acudir a esa defensoría, ya sea para que tenga una capacitación, tenga una asesoría o de plano se presente una demanda en su nombre para defender algún derecho político de esa persona. Muchas gracias, Juan Ignacio, muy buena y muy interesante tu comentario. Y bueno, pues ya les digo, se nos acabó el tiempo otra vez, pero no se preocupen, nos vemos el lunes nuevamente a las 9 de la mañana ya para entrar al juicio de inconformidad y al recurso de reconsideración. Vamos a ver los temas importantes sobre estos dos medios de impugnación, sus características, algunas sentencias relacionadas, en fin, vamos a votar estos dos medios de impugnación en la sesión del próximo lunes. Entonces, por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. Gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias también a Cristian que nos siguió en esta presentación. Y gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Hasta luego. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Excelente fin de semana.